¿Quién no ha sufrido un dolor de cabeza alguna vez? De hecho, el dolor de cabeza o cefalea es el motivo de consulta neurológico más frecuente tanto en urgencias como a nivel ambulatorio. En este episodio hablaremos acerca de algunos de los tipos de cefalea más frecuente, de cómo distinguirlos y de qué podemos hacer al respecto. Buenos días, bienvenido a Entiende tu Salud, un podcast divulgativo en el que hablamos de medicina y de temas sanitarios de forma sencilla. Yo soy Gonzalo Vaquero y si me quieres contactar me puedes encontrar en la web entiendetusalud.es y en las redes sociales @entiendetusalud. La cefalea no es más que el nombre técnico de dolor de cabeza, el cual es un síntoma muy recurrente y además que puede deberse a una gran variedad de causas. Al hablar de las distintas causas de cefaleas, distinguimos dos grandes tipos: las cefaleas primarias y las secundarias. Esta distinción entre primaria y secundaria se hace en muchas patologías de la medicina. Ahora vais a entender por qué. Las cefaleas primarias son aquellas que ocurren sin un desencadenante claro detrás, mientras que las cefaleas secundarias se llaman así porque son secundarias a otra causa subyacente. De las primarias realmente no sabemos la causa exacta. Un ejemplo de cefalea primaria puede ser la migraña y de cefalea secundaria puede ser, por ejemplo, la meningitis. En la meningitis se inflaman las meninges y eso es lo que provocaría la cefalea. Las más frecuentes son, con mucha diferencia, las primarias, y en este episodio hablaremos de estas, de las cefaleas primarias, pero quiero que entendáis el concepto también de cefaleas secundarias. Algunas enfermedades que pueden provocar cefalea secundaria son, por ejemplo, la meningitis, una hemorragia de algún vaso del cerebro, alguna lesión ocupante de espacio como un tumor o la trombosis de algún vaso. En realidad, las posibles causas de una cefalea pueden ser muchísimas, pero como digo, hoy vamos a ver las cefaleas primarias. De estas veremos sobre todo la migraña y la cefalea tensional, pero también nombraremos otras como la cefalea en racimos y la neuralgia del trigémino, para que os hagáis una idea más general. Empecemos con la migraña, un tipo de cefalea del que todos hemos escuchado hablar. Para la migraña es común diferenciar entre migraña sin aura y migraña con aura. Vamos a empezar explicando la migraña común o migraña sin aura para más tarde pasar a explicar qué es esto del aura. La migraña sin aura, o también llamada migraña común, porque es la más frecuente de las dos. Está presente más o menos en el 75% de los casos de las personas que tienen migrañas. Y para hablar de esta patología, de la migraña, deben objetivarse al menos 5 episodios de cefalea que cumplan unos criterios, que son las características de este tipo de dolor de cabeza. Esta cefalea dura entre 4 y 72 horas, si no se trata bien o si no es eficaz el tratamiento. Típicamente el dolor es de carácter pulsátil. Esto quiere decir que no es constante. Su intensidad además es moderada grave. No suele ser de una intensidad leve o baja. Y además la localización es típicamente unilateral, al menos al inicio, en una sola mitad de la cabeza. Y otra cosa característica es que la cefalea migrañosa suele empeorar con la actividad física habitual, como por ejemplo andar o subir escaleras.
Por otro lado, otros rasgos de las cefaleas por migraña es que puede ir acompañado de náuseas y de vómitos, pero también de otros fenómenos como por ejemplo la fonofobia, molestia al ruido, fotofobia, molestia a la luz o incluso mala tolerancia a algunos olores. El tema de la fotofobia y la fonofobia no es tampoco ninguna nimiedad y de hecho por eso es frecuente ver a personas con migraña que suelen llevar gafas de sol. Hay una variante que es la migraña crónica. Se hablará de esta cuando el cuadro de dolor persista durante al menos 15 días, donde la mitad de estos tengan las características de unos ataques de migraña, y además como mínimo durante 3 meses. Los días en los que no hay crisis dentro de una migraña crónica suele haber un dolor de cabeza más bien de tipo tensional, que ahora veremos, al que las personas que lo sufren suelen restar importancia. Un apunte es que es importante saber que la migraña no es solo dolor, sino que también se ven alterados otros niveles neurobiológicos. La migraña con aura hace referencia a que aparezca un tipo de fenómeno, el aura, el cual comprende una serie de síntomas neurológicos reversibles y transitorios. Estos síntomas pueden ser muy heterogéneos y quien lo sufra sabrá exactamente a lo que me refiero. Pueden ser síntomas visuales como ver luces, manchas o líneas, o incluso síntomas visuales de pérdida de visión. Los síntomas del aura también pueden ser sensaciones como sentir hormigueos o sentir adormecimientos de alguna parte del cuerpo, o incluso el aura puede hacer referencia a olores o sonidos. Todos estos son distintos síntomas que aparecen antes de que ocurra un ataque de migraña. De forma normal, cada síntoma del aura dura entre 5 y 60 minutos y aparece de forma gradual. Empieza el aura, dura unos minutos y al terminar esta, comienza el dolor de cabeza. El aura más típica es la visual y de media podemos decir unos 20 minutos antes de que aparezca la cefalea. Ya que tenemos una idea bastante buena de los tipos de migraña y de los síntomas, vamos a ver algunos datos. Los datos aquí son importantes porque la migraña es la causa más frecuente de discapacidad en mujeres jóvenes. Es muy frecuente, siendo la segunda cefalea más recurrente, después de la cefalea tensional y que veremos a continuación, pero es más prevalente en mujeres que en hombres. Es importante no banalizar las migrañas porque realmente pueden limitar mucho la funcionalidad de quien la sufra. Para que os hagáis una idea de la prevalencia, la tasa de migraña episódica o esporádica, es decir, puntual, es del 12% de la población, por lo que lo más probable no es que hayas escuchado de alguien que tenga migraña, sino que lo más probable es que tengas un par de personas cercanas a ti que lo padezcan. La prevalencia de migraña crónica, por otro lado, es bastante menor, en torno al 2% de la población, lo cual tampoco es despreciable. Por si te lo estás preguntando, en la migraña se sabe que hay un fuerte componente genético. Se calcula que aproximadamente el componente familiar es del 70%. No lo hemos comentado, pero un mismo paciente puede tener a veces migraña con aura y otras veces migraña sin aura. Las crisis pueden desencadenarse por diversos factores, como por ejemplo el vino tinto, por cambios meteorológicos, por estrés psíquico, en la menstruación, ante alteraciones de sueño o incluso ante cambios farmacológicos.
por lo que veis que puede responder a muy diversos estímulos. ¿Y cómo tratar la migraña? Para su tratamiento o abordaje distinguiremos según si es la crisis o si es la prevención de ellas. Para las crisis de migraña, el tratamiento será solo sintomático. Si es leve moderado, se pueden usar antiinflamatorios tipo AINES, antiinflamatorios no esteroideos, como el ibuprofeno o el naproxeno. Y si es de una intensidad un poco más elevada, se pueden usar unos fármacos llamados triptanes, que lo que provocan es una vasoconstricción de los vasos cerebrales y esto puede ayudar a los síntomas. En cuanto al tratamiento de las crisis de migraña, es importante decir dos cosas. La primera es que hay que evitar la combinación de distintos analgésicos. Y la segunda es que hay que tener mucho cuidado con evitar el abuso de analgésicos. Un abuso se considera si se toman más de 10 triptanes al mes o más de 15 AINES, porque el propio abuso de analgésicos acarrea por sí mismo episodios de cefalea, además de otros muchos problemas. Es importante seguir un calendario y contabilizar la cantidad de analgésicos que se toman, para evitar este abuso, porque es bastante frecuente. Eso en cuanto al tratamiento de las crisis, pero en pacientes con determinadas características de frecuencia e intensidad de la migraña, se puede plantear un tratamiento preventivo para reducir el número de crisis. Se pueden utilizar fármacos muy diversos, neuromoduladores, beta bloqueantes como el propanolol, calcio antagonistas o antidepresivos, y en la migraña crónica también se utilizan otros abordajes como la administración de toxina botulínica. Hasta aquí el dolor de cabeza de tipo migraña. Veamos ahora otro muy importante, la cefalea tensional. La cefalea tensional es muy importante porque es el tipo de cefalea más prevalente de todas. Aproximadamente un 60% de la población ha sufrido algún episodio. La cefalea tensional es el tipo de dolor de cabeza que probablemente hayas notado alguna vez si no fue migraña. La causa del dolor son los músculos que rodean la cabeza y el cuello, por eso se llama tensional. Los puntos dolorosos pueden ser frontales, occipitales en la parte de atrás de la cabeza, temporales en los laterales, en el trapecio, en el cuello o en la mandíbula. La cefalea tensional es de carácter opresivo, es como si nos apretase un casco. Y no es pulsátil como la migraña, sino que es continuo. La intensidad es leve, moderada y además la localización es bilateral o en todo el cráneo. Y otra cosa importante es que no empeora con la actividad física habitual, caminar o subir escaleras, y tampoco se asocia a náuseas ni a vómitos. Y aunque pueda haber fotofobia o fonofobia, sería excepcional ver las dos a la vez. Si os dais cuenta, las características son bastante diferentes que en la migraña. Este tipo de cefalea, la cefalea tensional, también es algo más frecuente en las mujeres que en hombres. Vamos a repetir algunas diferencias para distinguir entre el dolor de cabeza tipo migraña y la cefalea tensional, que son al final casi los dos tipos más importantes. El carácter del dolor de la migraña es pulsátil,
mientras que el de la cefalea tensional es continuo u opresivo. Recordad que en la migraña el dolor es más bien en la mitad de la cabeza, mientras que en la tensional decíamos que era como si te apretase un casco, es decir, es en ambos hemisferios craneales. Además, la intensidad del dolor de la migraña suele ser más elevado, y en la migraña también se asocia más con náuseas, vómitos, molestia al ruido y molestia a la luz. Y otra diferencia importante entre ambas es que en la migraña puede haber aura. El tratamiento de la cefalea de tipo tensional es antiinflamatorios pautados. Suelen ser AINES como el ibuprofeno o fármacos como el paracetamol. Cuando es una persona que sufra este tipo de cefalea de forma crónica, diagnosticado, el tratamiento será una tanda de 7-10 días de algún antiinflamatorio pautado, aunque a veces también se puede dar algún tratamiento preventivo de fármacos tipo antidepresivos para quien la sufra de forma crónica. Hasta aquí dos tipos de dolor de cabeza fundamentales, las migrañas y la cefalea tensional. Vamos a ver algún apunte de otros tipos de cefaleas para que os suene y tiréis del hilo si os interesa, y también para que comprobéis la heterogeneidad que existe en realidad en las cefaleas. Empecemos con la cefalea en racimos. La cefalea en racimos, o también llamada cefalea de Horton o clúster, predomina en hombres de más o menos 20-40 años. Recordad que la migraña predominaba en mujeres. Lo característico de la cefalea en racimos, y por lo que se llama así, es porque se aglutinan las crisis durante unos días y después hay largos periodos sin episodios. Además, los episodios están relacionados con el sueño y suelen predominar por la noche y con los cambios estacionales, en primavera y en otoño. La cefalea en racimos es típicamente un dolor unilateral en una zona en concreto, en la zona orbitaria, alrededor del ojo, y suele durar de 15 minutos a 3 horas. Pero además, acompañado a la cefalea, pueden haber otros síntomas como lagrimeo, edema en el párpado, mocos, sudoración en una mitad de la cara, caída del párpado o taponamiento de los oídos, pero cualquiera de estos síntomas siempre ocurre en el mismo lado de la cabeza en el que ocurre la cefalea, alrededor de la zona orbitaria. Es un cuadro bastante característico, es menos frecuente, pero puede disminuir mucho la calidad de vida. Y el tratamiento es curioso porque el tratamiento de elección es administrando oxígeno en mascarilla, y si no se pasa con el oxígeno, se pueden usar triptanes. No quiero meter demasiados términos técnicos, pero la cefalea en racimos en realidad entra dentro de una familia de cefaleas llamadas cefaleas trigémino-autonómicas, en las que hay otras similares como la hemicrania paroxística y la hemicrania continua. Hasta aquí la cefalea en racimos. Vamos a ver otra. La cefalea numular. Es otro tipo de cefalea, la cefalea numular, que se llama así porque es un dolor a punta de dedo, es decir, es muy localizado y circunscrito. Numular hace referencia a dedo. Es frecuente que en la zona del dolor haya alopecia, es decir, caída del cabello, o alguna alteración de la piel. Lo que es típico es que sea un contorno muy bien delimitado en el cuero cabelludo de unos 1-6 centímetros y de forma redonda o elíptica. Y el tratamiento de la cefalea numular suele ser gabapentina o toxina botulínica.
Y vamos a ver ya un apunte del último tipo de cefalea. El último tipo que vamos a ver va a ser la neuralgia del trigémino. La neuralgia del trigémino es el dolor causado por un nervio, el trigémino, y el paciente solo tendrá dolor en el territorio de la distribución de dicho nervio. Este es un dolor muy intenso y muy molesto de carácter como una descarga eléctrica y además suele ser desencadenado por estímulos casi inocuos, al tocar lo que se conoce distintos puntos como puntos gatillo. Como digo, la neuralgia del trigémino puede ser muy molesta y el tratamiento habitual suele ser con un fármaco llamado carbamazepina. Habéis comprobado que hay bastante diversidad en cuanto a las cefaleas que existen y solo hemos visto algunas de las más importantes, pero creo que con este episodio puedes llegar a entender las más fundamentales de forma general y diferenciarlas entre ellas. Y hasta aquí el episodio de hoy. Si te ha gustado, no olvides seguir al canal para no perderte los siguientes en la plataforma desde donde suelas escuchar podcast y recomendárselo a tus amigos si crees que puede interesarle. Muchas gracias y nos vemos la semana que viene.